Hola a todos, bienvenidos a este masterclass del módulo 2. Mi nombre es Marcela Sánchez, soy licenciada en informática y diseñadora de entornos virtuales de aprendizaje. Estoy con el rol de docente en su diplomado de evaluación por competencias y diseño de instrumentos de evaluación. El día de hoy vamos a hablar sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje. Sean todos bienvenidos. Vamos a empezar pues aclarando el término de estrategia, ya que pues básicamente ha sido asociado tradicionalmente al arte militar, a la política y a la economía. Por esta razón es frecuente que al acudir a los diccionarios encontremos pues básicamente estos vínculos que van a restringir su significado a esas estrategias militares, políticas y económicas. No obstante, de acuerdo a su etimología, generalmente es posible pues que encontremos elementos para conferirle pues un significado mayor y pues en ese caso en el contexto educativo. Vamos a ver aquí pues la palabra estrategia, viene específicamente del vocablo estrategia, que básicamente viene del griego estrategia, de estrategos, que significa básicamente el arte de dirigir un plan de acción ordenado a un fin determinado, destreza, habilidad para dirigir un asunto. Con respecto a la palabra estrategia, encontramos que la rodean unos sinónimos que pueden ser pericia, táctica, maniobra, destreza y habilidad. O sea que el significado de estrategia nos va a permitir concebirla en otras esferas de la actividad del hombre. Y es por esto que la planificación educativa representa en algunas ocasiones problemas. Cuando nosotros estamos hablando de estrategias, según Smith y Ragan, podemos básicamente llamarla como una organización secuencial por parte del docente, del contenido de aprender, de la selección de los medios instruccionales idóneos, para presentar ese contenido y la organización de los estudiantes para ese propósito. Entonces, como vemos en esta definición, pues hay dos aspectos que determinan la estrategia. Uno de ellos es la audiencia, es decir, esa estrategia a qué audiencia va a ir dirigida, y el contenido, pues obviamente que va a llevar como tal la estrategia. Una vez, pues estos dos elementos conjuntamente con los objetivos van a determinar los medios de instrucción y la organización del grupo. Otra definición importante que tomé es la citada por Díaz Barriga y Hernández, donde señala básicamente que la estrategia son los procedimientos o los recursos utilizados por el agente de enseñanza, que en este caso es el docente, para promover esos aprendizajes significativos. Entonces, en estas definiciones se observa que la estrategia fundamentalmente es una obra del docente y su propósito es promover siempre el aprendizaje. Finalmente, podemos hacer referencia a la estrategia básicamente como un sistema de tres elementos. El primero, que son las actividades, las técnicas y los recursos que están señalados en este momento en la presentación. Y estos van a permitir la realización del proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, por lo tanto, es importante aclarar estos términos porque también vienen vinculados a otras esferas del conocimiento. Entonces, vamos a empezar con el término actividad. Entonces, vamos a concebir la actividad en el marco de las estrategias como el conjunto de acciones no estandarizadas que se llevan a cabo en una situación de aprendizaje. Aquí es importante que resaltemos la palabra no estandarizada. ¿Por qué? Porque la actividad surge fundamentalmente de la creatividad del docente. Surge fundamentalmente de las necesidades del docente en el momento específico del desarrollo de los contenidos y no tiene ninguna rigurosidad. Entonces, por tanto, la estandarización hace referencia a la rigurosidad. Ejemplos concretos de una actividad puede ser, vamos a redactar un párrafo, vamos a organizar un grupo para hacer una discusión libre, entre otros. Vamos a concebir también la técnica como una actividad, pero que ya está estandarizada. ¿Por quién? Por la comunidad científica. Es decir,
que se realiza siguiendo ciertas reglas o secuencia de pasos. En este caso, las más comunes tenemos las técnicas de interacción, que sé que ustedes las conocen y las han trabajado, y pueden ser como el foro, las mesas redondas, los Felix 66. Bueno, este tipo de técnicas son muy conocidas, todo el mundo sabe cómo aplicarlas, porque la comunidad científica las ha estandarizado. Entonces, hoy en día, nosotros pues tenemos otras actividades que se han ido convirtiendo en técnicas y que requieren de una aplicación detallada, como por ejemplo la elaboración de los mapas mentales, de los mapas conceptuales, de esquemas de organización de la información. Finalmente tenemos un tercer término que vamos a manejar mucho y pues que está vinculado directamente a las estrategias, que son los recursos. Estos son el conjunto de personas o bienes materiales con que se cuenta para desarrollar una actividad o una técnica o un juego, los cuales pueden estar incluidos en el marco de las estrategias. Entonces, como observamos, hay dos tipos de recursos, los recursos humanos y los recursos materiales. Cuando nosotros estamos hablando del conjunto de personas, nos referimos específicamente a los recursos humanos. Y cuando hablamos de bienes materiales, fundamentalmente a los recursos materiales. En el caso de los recursos humanos, no hay ninguna confusión, puesto que son seres humanos que yo integro al aula. Y aquí no me estoy refiriendo al docente y a los estudiantes, porque, digámoslo, ellos son los actores principales del proceso. Aquí me estoy refiriendo a un agente externo que yo traigo al aula para desarrollar una actividad. En este caso es considerado recurso una persona. Vuelvo y repito, los docentes y los estudiantes no son recursos porque son los actores principales. Luego tenemos los recursos materiales, que estos podemos clasificarlos en recursos educativos y los instruccionales. En el caso de los recursos educativos, pues nos referimos a aquellos materiales que no están hechos a propósito para el aprendizaje, pero que el profesor integra a su aula de clase. Por ejemplo, estamos hablando de un periódico, de una revista, de una planta. Entonces, no tienen una función educativa, sino informativa. Entonces, simplemente cuando el docente la integra al aula, lo transforma en un recurso de material educativo. Hablando de los recursos instruccionales, estos sí, en cambio, están hechos básicamente a propósito para el aprendizaje, y aquí incluimos, por ejemplo, los software educativos, incluimos los libros de texto, las guías de estudio, que estos realmente sí son recursos que están hechos directamente porque permiten generar un aprendizaje. Entonces, en síntesis, nosotros podemos decir que estos términos que hemos hablado y estamos asociando a las estrategias nos genera una pregunta de cómo podemos concebir una estrategia para de pronto evitar alguna confusión con los términos que hemos hablado o hemos abordado. Entonces, es importante que cuando yo combino una técnica, ¿sí? Cuando yo combino una técnica con un recurso, simplemente estoy generando una estrategia, ¿sí? Es decir, que la estrategia, si en la planificación o en el trabajo que yo voy a desarrollar me piden que yo escriba la estrategia y no la técnica, en este caso, la estrategia asume el nombre de la técnica. Como por ejemplo, la elaboración de un mapa conceptual o de un mapa mental utilizando materiales reciclables. Entonces, ahí estamos viendo que la técnica, en este caso, sería el mapa conceptual o el mapa mental, y el recurso ya sería representado por los materiales reciclables. En otro caso, también podemos ver la estrategia como la actividad más el recurso, es decir, esa acción libre, básicamente que el docente diseña combinando con el recurso que va a utilizar. Y en ese caso también pues estarían los juegos, de tal manera que una estrategia, por decirlo, para no complicarlos o para no enredarlos, el término es simplemente una actividad más un recurso, o una técnica bajo un recurso, o un juego más un recurso. Entonces, como observan, el recurso tiene que estar integrado
básicamente en la estrategia. Y hay muchas clasificaciones y muchas formas de ver la estrategia. En algunos casos también se puede ver la estrategia dependiendo de los actores. Por ejemplo, las estrategias de enseñanza, ya lo habíamos comentado antes, son las que el docente desarrolla. Las de aprendizaje ya estamos hablando que son las que desarrolla el estudiante, o pueden ser las estrategias de trabajo autónomo cuando es individual, o estrategias de trabajo colaborativo cuando ya están pues determinadas para un grupo. Ahora bien, ¿cómo denominar estas estrategias? Porque existe en el estado del arte, en la bibliografía, muchas definiciones para este aspecto en concreto. Entonces, lo que quiero es que revisemos un poco cómo a través de las teorías del aprendizaje, básicamente esas estrategias han ido cambiando el nombre, pero en esencia se mantienen. Entonces, por ejemplo, cuando trabajamos bajo el modelo conductista, se les denomina estrategias de enseñanza o estrategias instruccionales. Esto realmente tiene que ver con el modelo educativo institucional que asume básicamente la terminología propia de la teoría. En el caso de la teoría cognitivista, fundamentalmente se trabaja con estrategias de, fíjense que en la presentación dice enseñanza-aprendizaje, es decir, que se integra, o estrategias metodológicas, que estas ya pues hacen referencia al método. Cuando hablamos de método en el campo educativo, hablamos fundamentalmente de 4 o 5. Entonces estamos hablando del método inductivo, el deductivo, el globalizante, el activo, el método de proyectos. Bueno, entonces la estrategia lo que hace es que rige o sigue los pasos del método. Luego tenemos las estrategias de enseñanza y aprendizaje, que en este caso se establecen por separado, es decir, lo que va a hacer el docente y lo que va a hacer el estudiante. En la teoría constructivista, hoy en día, ya el docente, como todos sabemos, pasa a ser simplemente un guía, un auxiliar. Para algunos enfoques constructivistas, el docente cumple un rol de mediador simplemente y no es él quien es el centro del proceso. Entonces, por lo tanto, en esta teoría, las estrategias de aprendizaje, algunos las llaman estrategias de interaprendizaje y siempre van a estar dirigidas, en este caso, al estudiante, no están dirigidas al docente. Bueno, ahora bien, es importante que nosotros definamos qué criterios necesitamos para esta selección de estas estrategias, ¿sí? Vamos a mirar aquí unos elementos importantes y el primer criterio que es determinante son las características biopsicosociales de los estudiantes. Entonces aquí estamos hablando del conocer ciertas características como la edad de los estudiantes, como los intereses de ellos. Esto va a ser básicamente clave para que yo pueda seleccionar y acertar la estrategia adecuada. Un segundo punto nos habla de el tipo que tiene que ver con la naturaleza del contenido. Entonces, esto me va a dar una pauta importante para que básicamente yo pueda seleccionar entre una gran variedad de estrategias que me ofrece el estado del arte la más adecuada. Luego tenemos el momento de la clase, es decir, si es una actividad o es una estrategia, posiblemente que yo voy a usar al inicio, en el desarrollo de la clase o en el cierre. El tiempo nos habla, pues, el del tiempo que tenemos para dedicarle a esa estrategia. Las características del ambiente, entonces, si es en el aula, en un laboratorio, o si es en un taller, o si es en el campo, o si es fuera de un ambiente natural. Y finalmente, hablamos de básicamente el tamaño del grupo. Entonces, todos estos elementos que yo, o para yo más bien acertar con la estrategia, tengo que tomarlos en cuenta, ¿listo? De tal manera, una vez comprendida la fundamentación teórica de la estrategia, ya podemos dar paso al estudio detallado de cómo podemos seleccionar esa estrategia adecuada para que corresponda con la didáctica específica del área o la asignatura, en este caso, que yo estoy trabajando. Profes, espero que este masterclass les sirva mucho, que puedan identificar esas diferencias entre cada uno de los conceptos que vimos. Esto es todo por hoy. Les agradezco por estar en este diplomado.
Recuerden realizar las actividades, si tienen alguna duda o alguna inquietud, ubíquenos por el foro de dudas e inquietudes allí en la plataforma y espero que estén aprendiendo mucho y muchas bendiciones.